Vamos a continuar con nuestra lectura. Espero que les esté gustando, ¿verdad? Las personas que están siguiendo los capítulos, o si ustedes ya se pusieron a leer la Biblia, pues está muchísimo mejor. Estamos aquí aún en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 51. Mala acogida en un pueblo samaritano. Como se iba cumpliendo los días de la Asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararles posada. Pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Exigencias de la vocación apostólica. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él le respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 72 discípulos. Capítulo 10. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforjas, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de la paz, vuestra paz reposará en él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en él y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, pretendes encubrarte hasta el cielo, pues hasta el Hades te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿De qué deben alegrarse los apóstoles? Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como de cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Vemos aquí la larga rivalidad que existía entre el pueblo samaritano y los judíos, que ni siquiera querrían recibir a un extranjero que fuera a visitar Jerusalén, ¿verdad? Cuando ven esto, los discípulos quieren castigar a ese pueblo y Jesús los detiene. Ya recordaremos aquella parte del Evangelio donde Jesús le pide agua a una samaritana y ella se asombra porque le dirige la palabra y le pide agua cuando pues los judíos consideraban impuros a los samaritanos, ni siquiera les dirigían la palabra.
y él en cambio le pide agua, pero le ofrece también la verdadera agua, la que le va a quitar la sed para siempre, la que le va a dar vida eterna. Y le profetiza algo de su vida, le dice acerca de su pasado. Y esta mujer va corriendo a su pueblo y platica esto. Vienen muchos samaritanos, escuchan a Jesús y se convierten. En cuanto a las exigencias de la vocación apostólica, vemos aquí 3 discípulos. Cada uno tiene una situación particular. A uno que quiere seguir a Jesús, él le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, ni siquiera tengo un lugar donde reposar la cabeza. A otro le dice, sígueme, y él le dice, es que quiero enterrar a mi padre. Y otro le dice, sí te voy a seguir, pero déjame a despedirme de los de mi casa. Y a todos Jesús les está dando una enseñanza. Y esto es algo que vemos ahorita en la vida consagrada, una exigencia, y también para los laicos, aunque para la vida consagrada es más radical, porque ellos les pide dejar todo, les pide dejar la posibilidad de tener una familia propia, de tener hijos, de ocuparse de su familia como lo haría una mujer o un hombre que esté al 100% en su hogar. Un sacerdote o una monja, un fraile, una persona dedicada a la vida contemplativa o a la vida activa, renuncia a todo eso para seguir a Jesús y para hacer la voluntad de Jesús. Es una renuncia amorosa, una entrega total donde ellos encuentran esa felicidad en el servicio. Sin embargo, pues aceptan eso, aceptan que van a seguir el camino de Jesús. Y parece un poco duro, ¿verdad? Ni siquiera te despidas, ni siquiera puedes ir a enterrar a tu padre muerto. Pero vemos que la exigencia para las personas que van a predicar el reino de Dios es total. Y lo vemos con los 12 apóstoles. La vida de ellos fue una total entrega, una renuncia a sí mismo. San Pedro tenía esposa. Recordemos que cuando él se hace discípulo de Jesús, él ya tenía una esposa, tenía una familia. Pedro se fue a evangelizar y no volteó para atrás. No regresó cuando hubo un problema en su casa que lo necesitaban, ¿verdad? No, él se entregó a la historia de la salvación, a continuar la labor de Cristo, que se las confió a ellos, y en lo sucesivo a todos los presbíteros, a todos los obispos y a los papas que hubo después de Pedro, ¿verdad? Así pasó con todos. Incluso sabemos que los primeros cristianos llegaron al martirio, los primeros años del cristianismo hasta el año 300 fueron perseguidos, sacrificados, muertos por su fe. Entonces pues la exigencia era mucha, pero el premio era aún mayor, ¿verdad? Y sigue siendo aún mayor. El premio es la vida eterna. Entonces pues por eso es el objetivo, y a lo mejor nos puede parecer extraño, pero ¿por qué? Porque cuando uno se consagra a Dios, ¿por qué tiene, por ejemplo, que vivir el celibato? Cuando otras religiones no lo tienen, cuando en los primeros años no eran célibes. Aquí vamos a recordar un pasaje que nos dice San Pablo, donde había los que llamaban eunucos, que eran personas que aún tenían sus órganos sexuales. Dicen, hay quienes nacen así, hay quienes los hacen así porque a los esclavos les cortaban sus partes íntimas para servir a las mujeres de los reyes, ¿verdad? Y dice, y hay quienes se hacen así por el reino de Dios. Es decir, quienes aceptan ser célibes por el reino de Dios. Y esto es lo que hacen los sacerdotes y las monjas, las personas consagradas al servicio de Dios. Renuncian a eso. Y puede parecernos a lo mejor, ay, es que es lo máximo, pero no, es una renuncia por amor, y cuando se renuncia a algo por amor, cualquier sacrificio es poco. Ojalá que nosotros aprendamos a amar un poco más a Dios para que aprendamos a hacer renuncias en nuestra vida, que tal vez no lleguen a tanto. Tal vez sea renunciar a pues algo que me gusta, algún hobby, a lo mejor algún alimento o algo. Pero esas pequeñas renuncias nos van acercando un poquito a Dios, a amar, a depurar este amor que a veces tenemos tan mezclado con el mundo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Y vemos también el regreso de los apóstoles, como ellos están tan emocionados porque pues hacían exorcismos, expulsaban demonios y los demonios se iban. Imagínense qué poderosos se sentían.
Sin embargo, Jesús les dice, no se alegren por eso, o sea, yo les he dado poder y van a hacer muchas manifestaciones impactantes. Recordemos las sanaciones, resucitaron muertos, también ellos. Sin embargo, eso no es lo importante, eso no es lo trascendente. Lo trascendente es que sus nombres ya estaban escritos en el cielo. Eso es lo importante, eso es lo que realmente tiene valor y lo que debemos de nosotros también aspirar. No se asombren porque de repente con el nombre de Dios, el nombre de Jesús, una persona se sana o una presencia maléfica se va. Admirémonos del amor de Dios que nos regala la salvación. Ese es el motivo de alegría, de orgullo. Lo demás, claro que sí nos va a dar gusto saber que el nombre de Dios hace esos portentos. Sin embargo, ese no debe ser nuestro mayor orgullo, sino el ser hijos de Dios, el haber sido bautizados y el pertenecer al pueblo de Dios. Espero que les haya gustado, espero que ustedes continúen con la lectura bíblica. Les voy a recomendar el podcast o en videos de YouTube pueden encontrar la Biblia en 365 días con Fray Nelson Mandela. Se los recomiendo muchísimo, está muy amena la lectura. Leen 3 partes de la Biblia, Antiguo, Salmos, Nuevo Testamento, Hechos, pues ahí se los van variando. Y en un año la terminan completita, Así es que qué padre, ¿no? Conocer toda nuestra Biblia, porque un católico que no conoce su fe es un católico desprotegido, un católico a la deriva, que muy fácilmente se puede cambiar de religión porque no conoce los fundamentos de su fe. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga.